Y fuimos a una reunión de pastores donde un pastor precisamente norteamericano estaba predicando y me habló tanto la palabra de Dios ese día en Romanos 7, capítulo 14, que era lo que leíamos al inicio. Y quiero que vayamos allí, lo tenía aquí de últimas, capítulo 14, Romanos 7, capítulo 14, y lo voy a leer en otra versión, Nueva Traducción Viviente, para que podamos entenderlo. O creo que lo tengo en la Reina Valera. Verificamos, Romanos 7. No, dice la palabra de Dios, por si de pronto usted dice, bueno, pero póngame a mi atención en este momento y escuche lo que dice la palabra del Señor. Dice, por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. ¿Cuántos creen esto? Dice, el problema está ¿en dónde? En mí. Vamos a decir, ¿el problema dónde está? En mí. El problema soy yo, así como dice una de las frases que usamos. El problema no eres tú cuando vamos a terminar una relación, el problema soy yo. No, créame que detrás de ese yo hay otro yo. Ahí está la tercera persona. Cuando sucede eso en las relaciones normales de noviazgos o aún en los matrimonios, dice, es que ya no te amo, es que el problema soy yo, ya no te amo. No. El problema está por allá escondido, no sé si será la vecina, la secretaria, hay otro problema. O sea, el problema soy yo realmente. Este es el problema que nosotros tenemos como seres humanos. Dice la palabra, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Y quiero que nosotros podamos entender un poquito este concepto que Pablo nos está diciendo, porque muchas veces nosotros cuando vamos al camino del Señor empieza a haber una santidad tan superficial, y ayer escuchaba a la pastora Marta que decía que nos cubrimos por delante, pero por detrás estamos desnudos, que muchas veces tapamos nuestro pecado, pero ante el Señor todo es conocido. Dice la palabra de Dios que ante Él no hay nada escondido. Entonces dice Él, un esclavo del pecado. Versículo 15 dice, realmente no me entiendo a mí mismo. ¿A cuánto les pasa esto? Sobre todo a las mujeres. No entiendo qué me pasa hoy, decimos. No sé qué tengo. Y a veces, hermanos, esto es importante cuando nosotros, y el caso de las mujeres que tenemos esos cambios hormonales, ir a los pies de Cristo y decirle, Señor, no me aguanto ni yo misma hoy. Porque nos pasa, no queremos ni que nos miren. Entonces dice acá, realmente no me entiendo a mí mismo. Esto le pasaba a Pablo, dice, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio hago lo que odio, pero si yo sé que lo hago, está mal. Eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley, que la ley es buena. Aquí lo que quiere decir es que la ley me muestra lo que es pecado. Los mandamientos, lo que el Señor estableció en el Antiguo Testamento, te va a mostrar si la forma como tú y yo estamos viviendo está bien delante del Señor, ¿sí? O sea, la ley no es mala y Jesús no vino a abrogar la ley, sino a hacerla cumplir, dice la palabra de Dios. Jesús vino a mostrar su gracia para que en la ley nosotros no fuéramos condenados, sino que en la gracia fuéramos nosotros santificados. ¿Cuántos creen esto? O sea que la ley es necesaria y la gracia también, ¿sí? El Señor inició, mire, hay personas que dicen, es que la Biblia se contradice, es que la Biblia muchas veces dice una cosa aquí, dice una cosa acá. No, hermanos, la ley es una historia que se conecta en todo su recorrido para que nosotros entendamos la historia de la persona más importante. Es una historia unificada que nos lleva a Cristo. Nosotros estamos viendo en un estudio que estamos haciendo, todos los libros hablan de Cristo, así sea un versículo. Y estábamos viendo qué era la cristología. La cristología es ese texto o ese trasfondo de la palabra de Dios que nos muestra a Cristo en todo momento. La neumatología ya es la muestra del Espíritu Santo en el obrar en el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces decimos, no, pero es que de Cristo solo habla en el Nuevo Testamento. No, desde el principio. Dice la palabra de Dios que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo es Dios. Pero también nos dice la palabra que Jesús es el Logos, que significa palabra. ¿Qué es la palabra? Cristo. Entonces es para que nosotros podamos entender que la palabra de Dios es muy clara. Y aquí está diciendo Pablo,
Eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley que es buena. Entonces, ¿soy yo el que hace lo que está mal? Sino el pecado que vive en mí. Hay una lucha, es lo que está diciendo aquí Pablo. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Y eso es algo que nosotros debemos creer. En mí no existe nada bueno. No, es que yo soy buena y mire cómo me trata. Es que yo soy buena, mire hermano, siempre nosotros tenemos esa raíz de pecado, siempre en nosotros va a estar esa semilla de hacer lo malo. Por eso necesitamos al Redentor, por eso necesitamos a Cristo. Entonces es muy veraz lo que dice la palabra de Dios. Dice, no existe nada bueno, quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora lo hago lo que no quiero hacer y realmente no soy yo que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Vuelve otra vez Pablo a decirnos, ¿quién es el que nos hace hacer el mal? El pecado. La naturaleza pecaminosa que tenemos como seres humanos. Todos hemos nacido con pecado y esta convicción la debemos tener en nuestra mente y en nuestro corazón, entender que todos hemos nacido en pecado. Dice versículo 21, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder que usted y yo sabemos cuál es. ¿Sí? ¿Sabemos? ¿Podemos identificarlo? El poder que ha sido dado al enemigo, ¿cierto? Y me impactaba cuando el Señor Jesús está diciendo que el enemigo tiene autoridad, pero el enemigo no tenía autoridad sobre el Hijo, no la tenía. Entonces, cuando nosotros vamos a Cristo, esa autoridad nos es traspasada también a nosotros. O sea que esa guerra que nosotros tenemos es una guerra, es una lucha, pero dice la palabra, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Cuántos creen esto? Dígalo, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Recuérdeselo a la persona que está a su lado, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Porque se nos olvida, hermanos, se nos olvida muchas veces. Dice la palabra de Dios, soy un pobre desgraciado. Fuerte, soy un pobre desgraciado. En la Reina Valera dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Pero mire lo que dice el versículo 25. Y yo no sé si usted no lo celebra, pero esto en mi corazón caló ese día. Dice, gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. ¿Y cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Rey? Aleluya, Señor. Gracias al Padre, porque nos dio a Jesús, porque Jesús es la respuesta. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra usada, la sangre de Cristo, es usada muchas veces en el Nuevo Testamento y es la expresión de la muerte sacrificial y la obra completa de expiación de Jesús en nuestro favor. Las referencias a la sangre del Salvador incluyen la realidad de que es literalmente se desangró en la cruz. Hubo una enseñanza cuando yo era adolescente y a mí me impactó esta enseñanza de la sangre de Cristo. Porque cuando nosotros vemos lo que dice la palabra de Dios, la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz, porque la sangre de Cristo fue derramada en la cruz. Toda su sangre fue derramada en la cruz. Hay una clase en en preencuentro, que uno enseña y nos muestra que científicamente lo que le sucedió a Jesús en la cruz, porque ustedes recuerdan la escena donde está Jesús crucificado, donde dice la promesa que ningún hueso le sería tocado, sino que en el momento que ellos, lo que hacían los romanos, porque esta era la forma de los romanos asesinar o condenar al culpable, y dice la palabra de Dios que la lanza fue metida en el costado de Jesús. Y cuando la lanza es metida, dice que salió agua, sangre. Entonces, ¿qué dice?
que hay un estudio de por qué sucede eso, y es cuando el corazón se estalla. El corazón de Jesús se estalló. Esto fue un acto difícil, fue un acto que tuvo un mayor costo, ¿sí? La presencia de Jesús, la presencia del Señor, lo que el Señor hizo allí en la cruz. Entonces, lo que sucedió allí, en el momento que el soldado mete la lanza, dice, no hay necesidad, ya está muerto. Y la profecía se cumple, no le parten ningún hueso. ¿Qué hacen con los otros dos? Le parten las piernas, ¿cierto? Le parten las piernas para acelerarles la muerte. Pero en Jesús no fue necesario. Toda la sangre, literalmente, hermanos, salió del cuerpo de Cristo. Toda la sangre fue derramada en la cruz, simbólicamente, para poder pagar y redimir los pecados que nosotros tenemos. Los pecados, o el pecado, esa raíz de pecado que tiene toda la humanidad. Porque es que el pecado, hermano, cobra. El pecado es algo que destruye. El pecado es algo que mata. El pecado es algo, usted puede decir, no, y muchas veces sucede eso. Estamos viviendo una vida de doble ánimo. Y entonces hoy estamos aquí y hoy estamos en nuestras casas. Señor, yo te anhelo, lo que estaba diciendo Pablo, Señor, yo te anhelo, yo te quiero buscar. Pero usted sale y sigue practicando el pecado. Seguimos practicando, ¿en qué? Dice la palabra de Dios, en iras, en contiendas, en maledicencias, en divisiones, en chisme, en murmuración. Muchos están cayendo aún en pecados delicados como el adulterio, como la fornicación, pecados sexuales, como la pornografía. Estadísticamente, y es lamentable, hermanos, escuchaba a un pastor que tuvo la lucha con el tema de la pornografía. Precisamente nosotros recibimos una capacitación de él en Medellín, presencialmente, con Itiel Arroyo. Nosotros tuvimos una capacitación con él y allí en Medellín a mí me tocó una sesión que yo siempre, por la gracia del Señor, he trabajado con jóvenes y nos llevaron a un cuarto, éramos como 15 con él y él nos explicaba sobre lo grave que es la pornografía. Cómo esto deforma el cerebro del ser humano, porque nuestro cerebro, por las drogas, por los vicios, por los juegos, esto va generando un impacto. Aunque no sea físico, algo que usted, bueno, digamos en el caso de las drogas sí es físico, pero algo que es visual que entra por nuestros ojos, empieza a generar un impacto y a deformar nuestro cerebro. O sea que tengamos cuidado con lo que estamos viendo. Tengamos cuidado también, mujeres, con decirle, bueno, mi amor, vamos entonces y vemos allá la escena para poder estar juntos. No, nosotros tenemos que ir en busca de la santidad. Y entonces él decía, mire, hay una estadística donde se dice que donde hay mayor consumo de pornografía, y esto es algo que es escandaloso, y sé que va a ser escandaloso para usted, pero dice, donde hay mayor consumo de pornografía es cuando hacen convenciones cristianas. Decía, los hoteles se activa el uso de la pornografía. Pastores, líderes, hermanos, lo hacen a puerta cerrada. Nadie se va a enterar. Y entendemos, hermanos, como dice la palabra de Dios, lo que no quiero hacer, eso hago. Y decía Itiel, llegué a la condición, en ese momento él decía, porque él nos decía que tenía una hermana y vivía con su mamá. Y él decía, yo me encerraba en la habitación y yo ya estaba sumergido en un mundo, porque esto es escalonado. O sea, el pecado va llevándote a una profundidad aún mayor, ¿sí? Digamos, la persona que consume vicios empieza por el cigarrillo. Abrió puertas al cigarrillo. Después empieza con las drogas normales como la marihuana, el perico, todo este tipo de cosas. Pero después ya empieza la cocaína, el bazuco, y esto los va llevando, esto es como una bola de nieve que te va hundiendo. Si es la fornicación, entonces vemos ahorita en este tiempo en el que nosotros estamos, en los colegios, estamos viendo una degradación, estamos en una sociedad hipersexual. Estamos en un tiempo donde esto ha llegado al desborde, ¿sí? Y entonces empezamos a ver cómo una niña a los 11 años, 10 años, está teniendo relaciones sexuales, hermanos, donde su cuerpo no se ha desarrollado,
donde no ha terminado de crecer. Y como yo les explico a mis chicos allí en la reunión de jóvenes, su cerebro se desarrolla hasta los 24 años. Yo les traía a ellos unas imágenes y les mostraba y les decía, mire, esta parte, la parte del cerebro tenía un color como verde y él se va esparciendo a medida que ellos van creciendo y ellos no tienen el poder de tomar decisiones. Entonces estamos en los tiempos donde aún las autoridades en los colegios, mi hija tuvo esta experiencia, dice, llegaron al salón y le decían, y sé que está haciendo esto grabado, pero bueno, que el Señor no nos vayan a bloquear. Y decía lo siguiente, pasaban a un niño, una enfermera que fue a dar una capacitación, y le decía, ¿usted qué es? Y el niño le decía, hombre, ¿está seguro? ¿Está seguro? Sí, piénselo, reflexione, tiene que darse la oportunidad, porque usted puede estar en un cuerpo que no es el que usted piensa que es. Están confundiendo a nuestra niñez. Estamos en un mundo difícil, estamos en un mundo entregado al pecado. Y entonces decía Itiel Arroyo, llegó al punto del consumo de la pornografía que me daba miedo acercarme a mi hermana y a mi mamá, porque no sabía de lo que era capaz. Un pedófilo llega a la pedofilia a través de la pornografía. Y lo que tú transmites a tus hijos cuando consumes, a las personas que están contigo, a tu pareja, no te imaginas el mundo espiritual que hay detrás de todo esto. ¿Se puede salir? Sí. El poder de la sangre de Cristo me trae libertad. ¿Cuántos creen esto? El poder de la sangre de Cristo puede sacarte de lo más profundo en lo que tú estés. Hermanos, estoy hablándole a la iglesia, porque el Señor nos ha hablado, el Señor ha hablado a mi corazón. Cuánto pecado hay oculto en la iglesia, cuánta práctica del pecado y cuánta mentira hay, pero el Señor lo conoce. Ante el Señor no hay nada escondido, hermanos. La masturbación, todo esto está sucediendo, hermanos, en la iglesia. El incesto, todo esto está sucediendo. Y la ley me muestra que estos son pecados que abomina el Señor. Pero recordemos que tenemos esperanza. Yo hoy no vine a condenar, hermanos, porque no soy yo. Es el Señor el que viene a hablarnos a nosotros y recordarnos lo que Él hizo en la cruz. Es suficiente para salvarte de la condición en la que tú estás. No es a través de los sacrificios, es a través del poder restaurador del Espíritu Santo, que es la presencia de Cristo aquí en la tierra. Entonces, cuando nosotros hablamos de la sangre del Salvador, incluye literalmente que se desangró en la cruz. Cuando nosotros vamos a la cruz de Cristo, dice que la sangre nos lavó, la sangre nos limpió nuestras vestiduras oscuras, negras, llenas de pecado, harapientas. El Señor nos vistió y nos puso vestiduras blancas y resplandecientes. Hay algo que nosotros debemos entender como iglesia y es lo siguiente: cuando yo voy a Cristo, yo no encuentro inmediatamente la santificación, hermanos, yo encuentro la salvación. ¿Sí? Dígale a la persona, encontramos la salvación. Encontramos la salvación, pero la santificación es un camino que se recorre en la vida cristiana. ¿Sí? Y a veces nosotros pensamos que usted se convirtió y fue en un abrir y cerrar de ojos. No, tenemos como ejemplo a los discípulos, a los aprendices de Jesús. 3 años Pedro andando con el Señor y lo negó en el último día, donde le había dicho que iba a estar allí. Retrocedió, se volvió a ir a pescar. La santificación es un camino que debemos recorrer de la mano del Señor Jesucristo. Entonces la sangre me lava, la sangre me limpia, ya estoy limpio. Dígale a la persona que está a su lado, ya estoy limpio. Créalo, ya estoy limpio. Ahora, ¿qué sucede con la sangre de Cristo para perdón de pecados? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos.
Entonces, cuando yo peco, porque hermanos, esta lucha, como leíamos, por eso leía el primer texto de Pablo, es una lucha constante, es una guerra constante que tenemos nosotros. Pero cuando nosotros caemos, porque el justo cae, la palabra de Dios lo dice, el justo cae, dice la palabra de Dios que Dios lo levanta. Entonces, cuando yo caigo, yo debo ir al Señor, como lo hizo David allí en Salmo 51, con un corazón contrito y humillado, y pedir perdón, y la sangre de Cristo me perdona todos los pecados. ¿Cuántos creen esto? Hermano, es constante el uso del poder de la sangre de Cristo, porque es la única forma en que yo puedo ser perdonado. No es a través de lo que tú haces. Escuchaba el testimonio de una persona que practicaba el budismo. Dice, yo rezaba 8 horas de su día. 8 horas. Y tenía que hacer muchas obras, porque ellos creen en el karma, creen en la reencarnación y creen en todo esto. Entonces, si ellos hacen las obras, se les va a disminuir el tiempo de ellos, digamos, reencarnar en un animal, en un perro, en una cosa, bueno, no sé. Y entonces él dice que él aprendió esto. Él aprendió esto. Y el enemigo se aprovecha a través del engaño de la religión, porque la religión viene a matar, la religión viene a confundir. Estamos siendo impactados. Nosotros aquí en Latinoamérica, la religión más que impacta y todo esto es la religión católica, ¿cierto? Pero también existen otras sectas que están mezclándose entre la gente, queriendo confundir, porque siempre nosotros debemos entender que hay un hambre y una sed de la palabra del Señor, y como el enemigo es el padre de la mentira, a través de la religión viene a matar, a través de la religión viene a confundir, a través de la religión viene a destruir el propósito que Cristo hizo en la cruz. Pero usted y yo somos privilegiados porque estamos aquí en este lugar, porque tenemos al Espíritu Santo, porque somos la habitación del Señor, porque hemos accedido al trono de la gracia, porque el Señor ha quitado la venda de nuestros ojos y ahora podemos entender lo que la palabra de Dios dice. ¿Cuántos quieren que todas las personas que ustedes conocen, piense por un momento en esta mañana, qué persona conoce usted? Piense en su vecino que quizás ha ido a buscarlo porque tiene problemas. Piense en su mamá, piense en su papá, piense en sus hermanos, piense en esas personas que usted ama y que no conocen del plan de la redención del Señor Jesucristo. Dice que el Señor desea que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y qué mayor muestra de que todos procedan al arrepentimiento si Él derramó su sangre para que tú y yo podamos acceder a esa sangre preciosa y podamos entrar en la presencia del Señor? Entonces, la sangre de Cristo tiene el poder de expiar un número infinito de pecados cometidos por un infinito número de gente a través de toda la historia y de los que vienen. Y todos aquellos que ponen en su fe en la sangre, en Cristo, serán salvados. Veamos lo que dice Hebreos 9, 14, versículo 15, en Nueva Traducción Viviente. Dice, imagínense en cuánto más la sangre de Cristo nos purifica la conciencia de acciones pecaminosas. ¿Qué nos lleva? Y vuelvo yo al tema de ese pecado sexual. ¿Qué nos lleva a eso? El pensamiento, ¿sí? Lo que empezamos a pensar y después baja en nuestro corazón y después se convierte en una acción. Entonces, ¿qué es lo que purifica mi conciencia, mi pensamiento, mi corazón? ¿Qué dice ahí? La sangre de Cristo. Dice, para que adoremos al Dios viviente, pues por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente. No es Mahoma, no es Buda, es Jesús, no es la Virgen María, es Jesús. ¿Quién es, hermanos? ¿Quién es el mediador? ¿Quién es el abogado? ¿Quién es el puente? ¿Quién es el pan de vida? Es Cristo, es Cristo.
Pues Cristo murió para librarnos del castigo por los pecados que ha cometido bajo ese primer pacto. La realidad de la sangre de Cristo como medio de expiación por el pecado tiene el origen en la ley mosaica. ¿A qué me refiero con esto? En el tiempo que sucede todo el tema del Pentateuco, donde están los 5 primeros libros y vemos la historia del pueblo de Israel, nos damos cuenta de algo importante, y es que Dios les manda que maten un cordero. Esto ya lo había enseñado en algún momento, ¿cierto? Para poder cubrir los pecados. Pero ¿qué pasaba cada vez que pecaban? ¿Tenían que matar? Otro y otro. No era suficiente la sangre. Pero lo que ha hecho Jesús es expiar, pagar el precio, darse Él como cordero, como único sacrificio por la eternidad. O sea, lo que quiero que nosotros veamos es que lo que hizo Jesús en la cruz es suficiente para nosotros poder ser salvos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? O sea, lo que hizo Cristo es suficiente para sacarte de ese pozo, dice la palabra, cenagoso en el que estamos, sumergidos en tristeza, sumergidos en depresión, sumergidos en amargura, sumergidos en falta de perdón. Sacarnos el Señor de ese hueco oscuro, porque el enemigo nos quiere tener allí hundidos y nos quiere tener callados. Esto es una realidad, hermanos. O sea, el enemigo tiene una intención grande de poder destruir el propósito. Y los amigos que están aquí, los hermanos que fueron al encuentro, ¿tuvieron luchas para ir al encuentro? Hasta nosotros. Hasta mi familia tuvo luchas, hermanos, para poder ir. Bajando precisamente, casi no llegamos, un poste y un árbol se cayó. Siempre va a estar la posición del enemigo, siempre va a estar. Pero cuando nosotros entendemos que ya Jesús pagó el precio, que ya no toca ningún sacrificio más, sino que debemos recibir ese regalo de la redención y empezar, como les decía. ¿Qué les decía que tocaba hacer para ir por el camino de la santidad? Permanecer en el Señor. Tenemos que permanecer en el Señor. Porque entonces estamos en los tiempos donde dicen, ya, venga, ya, la salvación es gratis. La salvación no tiene ningún precio. Y usted va, ay, listo, yo ya soy salvo, pero sigue pecando. Pero sigue en la vida antigua. Y Dios no dice eso. Dios dice que es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Nuevas. Créalo. El Señor quiere algo nuevo para ti. Yo no sé la condición. Yo no sé si usted puede en este momento ver el panorama en la condición en la que usted está. Pero el Señor quiere cosas nuevas. Dice la palabra de Dios, no traigas a tu mente las cosas pasadas. ¿Qué toca hacer? Dejarlas. Porque dice, he aquí yo abriré nuevos caminos. El Señor hará cosas nuevas. Pero yo abrazo la depresión y digo, no, yo no puedo salir de esta oscuridad. Pero yo abrazo la traición y digo, es que me traicionó y yo no puedo salir de esta oscuridad. Y yo abrazo ese pecado y digo, es que no lo puedo dejar. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué está diciendo Pablo? Miserable de mí, pero doy gracias al Padre porque a través de Jesús yo puedo tener la libertad. Porque si el Hijo os libertare, verdaderamente tú y yo seremos libres, hermanos. Seremos libres. Seremos libres de todo eso que arrastramos, de todo lo que nuestras generaciones quisieron transmitirnos. Como yo les decía, hermanos, en mi vida luchaba con la depresión. Yo luchaba con la depresión y se los confesé en algún momento. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué me siento así si yo he aceptado a Jesús en mi corazón? Un día teniendo una conversación con un primo, porque venían pensamientos de suicidio, hermanos. Venían pensamientos de muerte. Usted está pasando por un lugar alto y yo decía, bueno, y si, o de pronto me sentía acorralada en mi problema y yo decía, la solución es ya, ir a buscar un descanso cuando eso no es así. Pero el enemigo lo engaña a uno. Sufría con la depresión. Y hablando con un primo me dice, estábamos hablando porque yo le dije, yo quiero saber más de mis abuelos por parte de mi papá. Mi papá, y eso gracias al Señor fue anulado. Él fue asesinado y yo decía, Señor, que esto no vaya
a pasar a mi generación, espíritu de muerte en mi familia. Y me dice, prima, ¿usted sabe que el abuelo se suicidó? Y yo, ¿cómo? Me dice, él se suicidó. Me dijo, mire, él era una persona que tenía dinero, no sé qué problema tenía, iba con sus hermanos por el parque, él era de un municipio de Boyacá. Literalmente iba por el parque, saca el arma y se da un tiro en seco. Y cae en la plaza ahí, en la calle. A mí eso me impactó. Y yo dije, ya sé por dónde viene la cosa. Ya sé por dónde viene el agua al molino. Había ataduras de muerte y de depresión. Y empecé yo en la búsqueda del Señor. Mis hermanos, hoy yo puedo decir, paso por momentos hormonales como toda mujer. Pero gracias al Señor, el Señor me libertó de la depresión. Esto ya no volvió a mi vida. Mira, llegaban épocas que yo no me levantaba de la cama. Mi hermano Robinson iba y me decía, ¿qué pasa, Jenny? Mi esposo aquí ocupado trabajando y yo no sentía deseos de levantarme. Sumergida en ese mundo que no tenía salida. Pero muchos años después puedo decir, el Señor ha traído libertad a mi corazón. Es una mentira del enemigo, porque escuché a alguien que decía, usted no puede ser libre de la presión, toda la vida va a estar con depresión. No, hermanos, sí va a venir el ataque porque hay una parte débil. Pero cuando usted se mete con el Señor trae libertad, porque para el Señor no hay nada imposible, nada imposible. Y el Señor trajo libertad a mi alma. Y hoy lo puedo decir, el Señor trajo libertad a mi alma. Y si tú estás pasando por depresión, hoy yo te digo, el Señor puede traer libertad. El Señor puede traer sentido de vida. Y si estás pasando por esa raíz de amargura, hoy yo te digo, el Señor puede arrancar, por muy grande que sea esa amargura de tu corazón. Porque la sangre de Cristo tiene poder. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor por esto? Voy en la introducción, hermanos. No he llegado a los puntos. Entonces, Hebreos 9, versículo 22. Dice la palabra de Dios: de hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purifica con sangre. Todo se purificaba con la sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por eso el cristianismo es veraz. Por eso el evangelio son buenas noticias. Por eso no nos callemos a contarle a la persona con la que usted se encuentra, hermanos. El enemigo nos quiere tener callados y nos da pena predicar la palabra de Dios. Nos da pena decirle, Cristo te ama, y escuchamos a la persona que se desborda llorando y dice, es que yo no sé qué me pasa, tengo este problema, y uno le dice, ay, tranquilo, sí, y palmadita en la espalda, pero no pasa nada más. Cuando nosotros tenemos vida en nosotros, cuando tenemos nosotros la esperanza que el mundo necesita, la respuesta de mujeres que se encuentran sumergidas en la soledad, que se encuentran sumergidas buscando amor y se la pasan de brazo en brazo, hombres que se la pasan sumergidos en el alcohol, queriendo buscar una libertad, queriendo buscar como suavizar esa situación que tiene. Cuando entendemos que lo único que puede traer paz a nuestro corazón es Cristo. Dice el Señor, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, no como te la da la borrachera, no como te la da la droga, no como te la da esa relación sexual indebida, no. Dice la palabra de Dios, mi paz, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tengas miedo, porque la paz de Dios es duradera. Dice la palabra de Dios, busque la paz y síguela. Es tan importante nosotros poder entender eso. Pero esta es una ofrenda de sangre que estaba limitada en su efectividad. La sangre de la que nos hablaba Moisés, por lo que tenía que ser ofrecida una y otra vez. Y esta era una analogía o un ejemplo de lo que iba a ser el sacrificio de Jesús, ofrecido en la cruz una vez para siempre. Hebreos 7:27 dice que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Porque esto Jesús lo hizo una vez y para siempre, cuando él mismo se ofreció. Ejemplo, voy a hablar un poco de esto.
Mire, escuchaba, como les decía, testimonios y estaba estudiando un poquito sobre lo que está sucediendo con los musulmanes y era impresionante ver el mensaje que se le transmite en su religión a ellos, y es el siguiente: entre más el hombre, porque la mujer allí no vale, pero entre más el hombre se dé por el Dios Alá o por este Dios le va a dar a él, digamos, si la persona se inmola, ellos van a recibir un premio. Ustedes si han escuchado esto, van a recibir un regalo que es 70 mujeres vírgenes en el cielo. Eso es lo que se enseña allá, 70 mujeres vírgenes como semidioses. Entonces ellos van a poder estar, el Dios Alá les va a dar la fuerza para que ese hombre pueda estar con esas 70 mujeres y al otro día también repetir la jornada, imagínense. Y ellos piensan, y esa es la motivación, y las mamás le dicen a sus hijos: usted va allí si usted se inmola, si usted vaya a hacer este gran acto de ir y asesinar cristianos, porque es el objetivo de ellos, ir y matar a los judíos, entonces usted va a ayudar a que nos perdonen los pecados de las familias. Entonces es una tarea alta. Entonces el joven o el niño, porque niños desde 7 años ya tienen rifle, niños desde 7 años ya los llevan a misiones secretas para empezar a ellos a formarlos en medio de esto. Y es la ideología, y esta es una de las religiones más grandes del mundo. Mire, en Europa la gente ya no tiene hijos, los europeos ya no tienen casi hijos. Entonces lo que es Europa está siendo invadida por musulmanes. Y el objetivo de ellos es poder invadir todo el mundo, ¿sí? América Latina, América del Norte, todo esto ellos empezarán a invadir para poder meter sus ideologías. Ellos no solamente lo hacen a través de atentados, ellos también empiezan a enseñar sus ideales en universidades. Empiezan a enseñar sus doctrinas en lugares donde van a generar una influencia para que esto se empiece a multiplicar. Pero ¿quiere que le diga algo? También hay una estadística de que la iglesia que más crece se encuentra en el Medio Oriente. Y también hay una estadística que el Espíritu Santo está llevando un remover en esos lugares en medio de los musulmanes. Y que 3,000 musulmanes se están convirtiendo a Cristo cada mes. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Muchos están llegando a los pies de Cristo. Entonces quiero que entendamos que aunque la maldad aumente, aunque el enemigo quiera confundirnos, aunque todas estas religiones quieran apartarnos del Señor, el poder del Espíritu Santo, la convicción que nos da el Señor, está alcanzando vidas en medio de toda esta situación. El Señor es grande, hermanos. Y como dice el Señor Jesucristo cuando le dijeron: ¿por qué no los callas? Dijo: si los callo, las piedras van a hablar. Si usted ha callado, el Señor está usando a otras personas. Pero qué lindo es poder decir: Señor, gracias por tu sangre, gracias por lavarme, gracias por limpiarme, y gracias a esto voy a hablar tu palabra, voy a hablar las maravillas. Señor, no tendré más temor, porque dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino nos ha dado espíritu de amor, de poder y de dominio propio para extender su reino. Hermano, la tarea no solamente es de nosotros, mía, de mi esposo, la tarea es de toda la iglesia. El Señor no va a decir: vengan aquí los pastores y me entregan, no, venga, Él va a decir: venga, usted, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Recibió el regalo? ¿Compartió el regalo? Señor, si ni siquiera podía con mi propia vida, ¿qué iba a compartir? Y vamos en bote, en bote, en bote, queriendo llegar al cielo. Tenemos que mostrar frutos de lo que hemos recibido. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta nosotros, como punto número 1, se me confundió esto. Como punto número 1, bueno, ¿qué buenas obras nosotros hacemos muchas veces? Ayudar a quien lo necesita, donar o regalar cosas, apoyar. Bueno, estas obras de lo que estoy hablando es lo que piensa la gente que les trae salvación. Se quiere experimentar dolor, sacrificio. Estamos viendo que en Semana Santa hay gente que se crucifica, que se lacera, que sube, aquí en Colombia, que sube las escaleras de rodillas, queriendo calmar su conciencia para decir: voy a ser perdonado por lo que he hecho.
¿cierto? Esto es una de las cosas y las prácticas que se hacen. ¿Qué es la expiación sustitutiva? Se refiere al hecho de que Jesucristo murió en representación de todos los pecadores. Las Escrituras enseñan que todos los hombres somos pecadores. En Hechos capítulo 4:12 dice, y en ninguno otro hay salvación. Hechos 4:12 dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Segunda de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero también vamos a ver lo que dice Efesios 2:8-9, que es uno de los versículos que más no sabemos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Punto número 1, hermanos. La gracia de Cristo es la base del nuevo pacto. Hay un nuevo pacto y es la sangre de Cristo. En la noche de la crucifixión, Jesús ofreció la copa de vino a sus discípulos. Vamos todos a Lucas capítulo 20, versículo 22. Lucas, si no me equivoco porque no lo anoté, pero sí lo estudié. Lucas 20, versículo 22. Dice la palabra, ¿no es? Ok. Dice la palabra de Dios. No es. Entonces debe ser 22:20. 22:20. Sí. 22:20 dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Entonces, aquí nosotros vemos que la copa es el nuevo pacto. La copa que el Señor dice en el Getsemaní, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué creen que era esta copa? Bueno, sí, pero era el juicio que había sobre el pueblo de Israel. Acordémonos que es el antiguo pacto y ahora viene, ese antiguo pacto queda abolido y ahora viene un nuevo pacto. Entonces la copa que Jesús estaba diciendo, porque recordemos que la salvación viene a través de esta nación que es Israel. Quiero que entendamos un poquito esto. Mire, el nuevo pacto es a través de la sangre de Cristo. Esa copa que el Señor tenía que beber, tenía que tomársela, era eso, todo eso que cargó Él en la cruz. Toda la condenación que había para el pueblo de Israel y que ahora se iba a dar un nuevo pacto, no solo para el pueblo de Israel, sino para todos los gentiles, para nosotros. Por eso entramos nosotros en el nuevo pacto. Cuando usted habla del antiguo pacto, los que recibían la salvación, el pueblo de Dios, eran los israelitas. El resto eran gentiles. Pero cuando nosotros vemos esa copa que el Señor dijo, si es necesario, Señor, pasa de mí esta copa. Una copa de condenación que tuvo que recibir Él siendo puro y sin mancha. Ahora Él es el nuevo pacto es la copa, la sangre de Cristo. Número 2, Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Veamos, eso está en Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué lindo, qué tremendo es esto. Dice también en Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7, despójense de la vieja levadura para hacer una nueva masa, ya que ustedes mismos son como el pan sin levadura. Porque Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Entonces, estamos hablando de un nuevo pacto en el que usted y yo estamos siendo partícipes. Se presentó como el sacrificio perfecto y su sangre, a diferencia del antiguo pacto,
no cubre ni limpia completamente todo el pecado, que es lo que le he venido explicando en el transcurso de esta enseñanza. Dice, por ello el hombre perdido y sin esperanza puede ser salvo por medio de la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario por el Cordero de Dios, Cristo Jesús. La Biblia declara que el cristiano es elegido por Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu Santo para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. La sangre evita que usted y yo vayamos a la muerte eterna. ¿Cómo el pueblo de Israel, cómo los primogénitos no murieron? Por la sangre del cordero que estaba en los dinteles. Ahora usted y yo tenemos salvación y no vamos a una condenación por la sangre de Cristo. Hermanos, ¿podemos entender en esta mañana cuán importante es la sangre de Cristo? Podemos entender que cuando nosotros necesitamos acudir a la sangre de Cristo constantemente. No encubramos nuestro pecado y digamos, no, el Señor ya me perdona. No, hermanos, es necesario confesar y apartarnos, dice la palabra de Dios, alcanzaremos misericordia. Número 3, redención. Jesucristo nos redime con su sangre. Ustedes, primera de Pedro 1, 18 al 19, ustedes saben que fueron rescatados de la vana conducta heredada de sus padres, no con bienes corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha y sin defecto. Número 4, llevó nuestros pecados en la cruz. Esto está en primera de Pedro 2, 21. Dice, a esto han sido llamados porque también Cristo padeció por ustedes y les dejó un ejemplo a fin de que sigan sus huellas. Él no cometió pecado y nadie pudo encontrar una mentira en su boca. Cuando era insultado, no devolvía el insulto y mientras padecía, no profería amenazas. Al contrario, confiaba su causa al que juzga rectamente. Él llevó sobre la cruz nuestros pecados y cargándolos en su cuerpo, a fin de que muertos al pecado, vivamos para la justicia, y sabemos que gracias a sus llagas nosotros también fuimos curados. Quinto, el perdón de Dios. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y termino con Hebreos 10, versículos 19 al 25. Dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Mariana, me veas colocando porfa la canción. Dice, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote que es Cristo sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de la mala conciencia y de nuestro cuerpo lavado con agua pura. Hermanos, pongámonos de pie en esta mañana. Termino diciendo este versículo. Mantengamos firme la posesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque Él es fiel, aquel que prometió. Considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Yo quiero decirles algo, hermanos, en esta mañana. Yo no sé si la palabra le ha hablado a usted en esta mañana, pero quiero decirte lo siguiente. Hoy el Señor quiere cambiar tu historia y que nosotros entendamos que solamente a través de Cristo nosotros podemos ser redimidos. Solamente a través de Cristo podemos nosotros ser transformados. Hermanos, no podemos jugar a hacer lo que nos pide el diablo y hacer lo que nos pide Dios. Porque el Señor lo dice así de sencillo: te vomitará de su boca. Hermanos, está en juego nuestra alma, está en juego nuestra eternidad. Y a veces nosotros no somos conscientes de eso que sucede. A veces la gente no comprende, uno mismo no comprende de que el infierno es un lugar sin la presencia de Dios. De que el infierno es un lugar oscuro, es un lugar donde no está el Señor. Y que no fue diseñado para ti, fue diseñado para los demonios. Pero estamos en esa vida que estamos pecando y que estamos viviendo tan tibiamente. Pero hoy el Señor, quiero que mientras
está sonando esta canción, usted pueda cerrar sus ojos hoy sinceramente con el Señor y decirle: Señor, ayúdame, yo no quiero pecar más. Yo no quiero, Señor, estar haciendo esto tan horrible que hago cuando nadie me ve, Señor. Yo no quiero estar luchando, Señor, con este pensamiento que me tiene confundido. Quizás envidias, quizás chisme, esa insatisfacción. Yo no sé cuál sea tu lucha. Ya hemos conocido el fruto de la carne, los frutos de la carne. Pero hoy el Espíritu Santo, que es la presencia de Jesús, porque dice la palabra que enviaría a otro consolador, a Jesús, al Espíritu Santo, para que esté con nosotros. Y puede usted cerrar sus ojos y dile: Señor, límpiame, Señor. Hoy declaro, Señor, que tu sangre me sana, que tu sangre me limpia, que tu sangre, Señor, me lava. Allí levante usted sus manos delante del Señor. Allí confiéselo, dile: Señor, solamente en ti, Señor, solamente en ti, Señor. Allí empieza a hablar con el Señor. El enemigo te ha querido tener callado.